Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En el día de hoy vamos a conversar con Luis Florido, él es dirigente nacional del partido Voluntad Popular. ¿Por qué? Porque queremos conversar acerca de dos temas importantes en la cotidianidad venezolana. Por una parte, Leopoldo López, la suerte de Leopoldo López. Recordemos que el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas recomendó ya hace un par de meses que se ordenara la libertad de Leopoldo López por cuanto su persecución judicial simplemente obedece a un fin político. Sin embargo, el tribunal de la causa tiene más de 3 semanas que no trabaja, que no da despacho. Simple y llanamente la respuesta ante esta petición es: no doy la cara. También Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denuncia que durante un mes ni ella, sus hijos, ni demás familiares de Leopoldo López lo han podido visitar porque se encuentra absolutamente incomunicado. A pesar que la Fiscalía General de la República fue ante la ONU para decir: señores, aquí no hay incomunicación alguna. No solamente es Leopoldo, es Daniel Ceballos, son los perseguidos políticos. Pero hay otro tema. En las encuestas más recientes aparece muy bien posicionada la idea de una Asamblea Nacional Constituyente como salida a la crisis del país. Voluntad Popular puso sobre el tapete el tema de la Asamblea Nacional Constituyente e incluso hace un mes y medio, pudimos observar cómo durante los fines de semana se recogían firmas, a pesar de que hay quienes criticaron que no estaba participando el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue de la firma de la Constituyente? De esto vamos a conversar con Luis Florido. Gracias, Luis, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Comencemos con el caso Leopoldo López. A los ojos del mundo, Leopoldo López es un perseguido político. Sin embargo, no hay manera de conseguir justicia en Venezuela. Bueno, sí, en primer lugar, saludo a todos los televidentes. Fíjate, para nosotros el tema de Leopoldo López y lo que significa el caso de Leopoldo López es una demostración muy clara de lo que es la justicia en Venezuela. Nosotros tenemos una justicia totalmente politizada, parcializada, es una justicia de un partido político, del PSV y por supuesto de los jerarcas del PSV. Y Leopoldo lo que ha tenido ha sido una cuota de lo que significa esa justicia roja. Esa justicia roja que lo ha mantenido no solo detenido, injusta, ilegal e inconstitucionalmente, sino también incomunicado, como tú lo referías hace minutos. No solo lo que ocurrió con el tema del grupo de trabajo, que creo que es la resolución más importante que ha habido en los últimos tiempos en materia judicial. Es decir, la Organización de Naciones Unidas decide hay que liberar a Leopoldo a través del grupo de trabajo contra las detenciones, en este caso ilegales, irregulares y arbitrarias. Sino también el alto magistrado en materia de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, el alto comisionado, que por cierto nos tocó en el mes de junio a Carlos Vecchio y a mí asistir a la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU para solicitar precisamente se pronunciara sobre este y otros casos en Venezuela. Pero es que también se ha venido pronunciando distintos sectores del mundo, el presidente Obama, el presidente Toledo, se ha pronunciado los expresidentes, Julio María Sanguinetti, Felipe González, Ricardo Lagos, es decir, una cantidad de figuras importantes. Y recientemente ocurre también con la Organización de Alcaldes a nivel iberoamericano que solicita la liberación de Leopoldo. Cuando hablamos de las organizaciones no gubernamentales, casi todas las organizaciones no gubernamentales del mundo se han pronunciado para la liberación de Leopoldo. Recientemente Amnistía Internacional solicita la liberación inmediata. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado venezolano? ¿Cuál ha sido la respuesta de la juez que lleva el caso? Pues no hay despacho. Entonces es donde nosotros vemos una justicia totalmente mediatizada. Y yo quiero recordarle a la juez, Susana Barreiro, que lo que usted haga y deje de hacer es su responsabilidad. Y usted va a tener que rendir cuentas ante la justicia, no en este momento, sino cuando esto corresponda. Porque no puede ocurrir que en un país como Venezuela, donde tenemos esa justicia, como yo te refería, mediatizada, los jueces no asuman la responsabilidad de sus actos. Esta juez tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, la Fiscalía tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, porque lo que ha ocurrido es un hecho ilegal, inconstitucional, que los afecta a ellos incluso hasta penalmente. Pero en pasillos de tribunales se corre la especie que incluso la juez se separaría del cargo para lavarse las manos como Poncio Pilato y en consecuencia el juicio
retrotraerse a volver a comenzar. En definitiva, Leopoldo seguiría preso porque se han hecho de la vista gorda ante las sugerencias de libertad de Leopoldo, no solamente preso, sino incomunicado, como lo denuncia la propia familia de Leopoldo López. Y a pesar del reclamo de la comunidad nacional e internacional, los hechos están allí. La incomunicación persiste, la detención persiste. Mira, pero están obligados, José Vicente, a liberar a Leopoldo y a Daniel Ceballos, que en este caso el grupo de trabajo de la ONU se refiere a estos casos. Pero estamos seguros que en los próximos días saldrán otros pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas sobre otros casos. Es decir, están obligados a liberarlo. Esto no es una sugerencia. En términos internacionales se trabaja como sugerencia, pero en términos del país, por los convenios suscritos por la República, es de obligatorio cumplimiento. Pero no le hacen caso. Bueno, no le hacen caso, pero tienen que hacerlo. Es decir, están obligados a hacerlo. El hecho de que no estén dando despacho es una demostración del temor que tiene la juez de incumplir con una resolución de la Organización de Naciones Unidas. Porque es que al final cualquier tribunal internacional, el Tribunal Penal de La Haya, por ejemplo, yo puedo llevar a la juez Susana Barreiro después al Tribunal Penal de La Haya por haber incumplido con una disposición de la Organización de Naciones Unidas. Y si le toca a otro juez, es decir, si esta juez se separa del caso, no da despacho de manera irregular, una cosa solo en Venezuela, que no da despacho a una juez después de varias semanas de que salió esta resolución, si se le transfiere a otro juez el caso de Leopoldo, pues también tendrá que asumir su responsabilidad ante la justicia. Porque en Venezuela, si bien Venezuela es el reino de la impunidad hoy, Venezuela tendrá que ser el reino de la justicia en otro momento. Y ese momento va a llegar, porque esto es inaguantable. Lo que estamos viviendo en Venezuela en materia de justicia, para los venezolanos es no solo inaceptable, sino también inaguantable. Evidentemente, según el reflejo de las encuestas, lo que estamos viviendo en Venezuela genera el descontento de la mayoría del país, que quiere una salida. O sea, quiere una salida a la crisis. No sé si necesariamente la salida implica por la remoción del gobierno, pero sí quiere una salida a la coyuntura actual. Y en las encuestas se refleja que una propuesta de voluntad popular tiene acogida, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ustedes empezaron a recoger firmas y se perdió la información acerca de qué pasó con esas firmas. Sí, fíjate, nosotros planteamos lo de la Asamblea Nacional Constituyente desde el año pasado, desde el mes de noviembre del año pasado, cuando se publicó un comunicado en los medios de prensa a nivel nacional, donde planteamos la necesidad de una constituyente para generar un cambio urgente, profundo e incluyente en nuestro país. Hicimos ese planteamiento, lo retomamos el 23 de enero, cuando tanto Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma le dijeron al país que había que discutir y debatir con los venezolanos las opciones constitucionales, entre las que se incluía la constituyente. Es decir, opciones para la salida, para un cambio político en Venezuela. Bueno, de allí en adelante todos sabemos lo que ocurrió. El gobierno comenzó a arremeter contra los venezolanos, detuvieron a Leopoldo López por las protestas del 12 de febrero, atribuyéndole en un primer momento la muerte de los estudiantes, pero después en otro momento incendio, y bueno, en este momento ni siquiera sabemos por qué realmente lo están acusando, porque siempre inventan algo distinto. Pero en todo caso, de allá a la fecha en que se planteó, la constituyente estuvo como el planteamiento fundamental. Se activó la recolección de firmas y después de la recolección de firmas ya tenemos varios fines de semana donde sistemáticamente se ha venido recogiendo. ¿Cuántas firmas tienen recogidas? Hoy llevamos cerca de 500.000 firmas a nivel nacional. Ha sido un proceso, como todos los venezolanos saben, en lo que ha estado involucrado básicamente Voluntad Popular y sectores independientes del país. En los próximos días se van a pronunciar algunas organizaciones políticas que van a respaldar este caso. Pero lo fundamental, más allá del tema organizativo de lograr el monto de firmas, que son 2.835.000 firmas las que se requieren, aquí es el hecho político, que la constituyente en mayo arrancó con 50 puntos en las encuestas. Hoy tiene 70% en preferencia de la gente. Ahora, hay una crítica latente de que sin el CNE esas firmas no valen. Pero fíjate, nosotros tenemos una diferencia con respecto a quien plantea eso. Pero más allá, disculpa Luis, que tengan una diferencia, el hecho es que para pasar por la constituyente necesitan el visto bueno de los constituidos actualmente. Porque si los constituidos no le dan el visto bueno, la única forma de imponer esa firma es por la fuerza.
Bueno, pues sí, tal cual como tú lo estás diciendo. Los momentos constituyentes, cuando llegan a los países, en oportunidades no piden permiso. Es decir, en Venezuela estamos en una situación muy cercana a esa, pero nosotros queremos canalizar esto por la vía formal, porque creemos que le puede ahorrar a Venezuela mucho dolor el que nosotros podamos imponer un proceso constituyente por la fuerza, porque además para imponer un proceso constituyente por la fuerza tienes que contar no solo con activistas, sino que tienes que contar con todo un país furioso y un país en la calle que puede generar toda una verdadera revolución, no lo que Pero hemos vivido hasta ahora. pareciera poco viable que la gente salga hoy a la calle. Todo el Eso se mundo apagó. pensaba, pero todo el mundo pensaba que la gente no iba a salir a la calle para el 2 de febrero y la gente salió. Pero Sí, con unas figuras políticas de relevancia que hoy en día no están en el tapete. yo creo que no era por las figuras políticas, era por el planteamiento. Porque el planteamiento, la idea, la política va por delante de cualquier evento que se pueda producir después. Es decir, siempre va por delante el caballo y detrás la carreta. Y la política es el caballo. Y la carreta es el pueblo que sigue esa política. Y la política puede ser o no esperanzadora. Ahora, 2 meses después, 500.000 firmas no es muy poquito. Porque a este paso, antes de mediados del año que viene, no hay las firmas para solicitar la constituyente. Y el año que viene ya está la Asamblea Nacional a la vuelta de la esquina con la elección. Entonces, le daría argumentos a quienes dicen la constituyente es más lenta que pelear por la Asamblea Nacional. Es que yo voy a repetir algo aquí que lo he dicho en todas partes. La Asamblea Nacional tiene unas funciones muy claras y la Constituyente tiene otras. Con la Asamblea Nacional usted no puede nombrar poderes públicos, a menos que el poder público esté vencido y que usted cuente con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Eso tenemos que tenerlo claro ahora y cuando se venga la elección de Asamblea Nacional. Si la Constituyente no pierde vigencia ni antes ni después, porque la Constituyente lo que busca es cambiar el sistema, el modelo político. ¿Cambiar el sistema para qué? Cambiar el sistema para que Venezuela puedan todos los derechos ser para todas las personas. Es decir, hoy tenemos una Venezuela de excluidos, tenemos una Venezuela de una clase privilegiada, que son los que viven alrededor del poder, y tenemos una Venezuela de excluidos, de aquellos que han sido apartados. Te voy a dar un ejemplo. Así como los 20 mil ingenieros y técnicos de PDVSA fueron excluidos de la industria petrolera y están en el mundo creando progreso, así, por ejemplo, tu gremio, de los periodistas. Hoy en día, cada día tenemos más periodistas perseguidos. Cuando me ha tocado ir al exterior, veo tantos periodistas buenos que están fuera de Venezuela. Y es porque está ocurriendo en todos los sectores. Los médicos se están yendo de Venezuela. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Bueno, porque no consiguen en nuestro propio país tener un espacio para desenvolverse y desarrollarse. Por ello que en Venezuela tenemos que ir a ese cambio profundo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, nosotros estamos convencidos que va a ocurrir porque es una necesidad de los venezolanos. Pero no toda la oposición piensa lo mismo. Y mencionaba Luis Florido a propósito de lo que fue la erupción social de principios de año ante el liderazgo de Leopoldo, María Corina y Antonio Ledesma acompañando a los estudiantes, que Antonio Ledesma hoy en día acaba de decir que él no cree en la constituyente y era uno de los 3 que estaba a favor de la salida. Y vemos que otras figuras de la oposición no creen en la constituyente, que apuestan más hacia la Asamblea Nacional. En definitiva, no todo el mundo está remando en la misma dirección. Sí, lo que ocurre es que yo también entiendo a los que tienen, digamos, sus resquemores con la constituyente, porque más que estar en desacuerdo con la constituyente, lo que ven es que el sistema está tan blindado que sienten algunos que la constituyente se hace como más complicada, más difícil. Sí, sí tiene complicaciones. Es que aquí no hay camino de rosas. Aquí todos los caminos están llenos de espinas. Todos. El de la Asamblea Nacional está lleno de espinas. Te doy el ejemplo. En el mes de diciembre, toda esta corruptela roja, todo este status quo rojo va a nombrar a los 3 miembros del Poder Moral, a los 3 rectores del CNE y va a nombrar a los 12 magistrados del Tribunal Supremo y pareciera que como se van a jubilar algunos magistrados, pudiera llegar a 20 o a 23 los magistrados del Tribunal Supremo que pueden nombrar esta Asamblea Nacional. Es decir, blindan el sistema para que la próxima Asamblea Nacional no tenga nada que nombrar a nivel de los poderes públicos. Y entonces, allí, en ese momento, tendrá mucha más vigencia la constituyente. Fíjate, en la última reunión de la mesa que me tocó asistir, de la Mesa de la Unidad,
el partido Causa R propuso ante la mesa la necesidad, bajo el criterio de ellos, de ganar la Asamblea Nacional con las 2/3 partes para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que ya distintas organizaciones ven la necesidad de la Constituyente por distintas vías, antes, después, durante, porque la única forma que tenemos nosotros de cambiar estos poderes públicos, que son los que frenan el desarrollo de Venezuela, que son los que impiden, José Vicente, que nos podamos desarrollar en nuestro país, porque no hay pesos y contrapesos, la única forma que tenemos es la Asamblea Constituyente. Ahora, sea antes, sea durante o sea después. pero más allá, las circunstancias políticas o la coyuntura política es importante a la hora de decir se puede ir o no a la constituyente. Y esto lo traigo a colación porque en cuestión de horas se va a producir una elección que es a nivel estudiantil, pero que tiene mucha reverberancia a nivel político, que es la de la Federación de Centros Universitarios en la Universidad de los Andes. ¿Por qué lo digo? Porque está Gaby Arellano, candidata que representa la salida, ligada a Voluntad Popular. Está un primo de ella, no sé si, no recuerdo si se llama Jorge, pero también es Arellano, que representa a la Mesa de la Unidad Democrática, con lo cual también estás demostrando que hay división en la MUD, que no es palabras ni chismes, sino que es realidad. Y tienes un tercer candidato que representa al oficialismo. Entonces, lo que uno entiende en ese ejemplo en micro es lo que refleja al macro, que el país está dividido y que cada quien ala para su lado. Bueno, en el caso de la ULA, por supuesto, es una elección universitaria que no escapa de la realidad política del país. En el caso de Gaby Arellano es una dirigente universitaria que tiene el respeto de todos los sectores democráticos del país. Por supuesto, hay quien la apoya y quien no la apoya, como en cualquier elección. Y es lógico que los partidos políticos también, en un caso de una universidad que es tan politizada como la ULA, es como dicen, en la ciudad de Mérida está en la ULA, es decir, queda donde queda la ULA. No se dice al revés, la ULA queda en Mérida, es decir, eso es una ciudad universitaria, la ciudad de Mérida, y por tanto la elección de la ULA pareciera más una elección de gobernador que una elección de centros de estudiantes. Pero en todo caso, nosotros le hemos dado todo nuestro respaldo a Gaby Arellano, que consideramos que es una dirigente que tiene además un compromiso con el país y un compromiso con el cambio político. Sí, pero lo que yo me refiero, Luis, más allá de la figura, pues, sin desmeritar a ninguno y sin favorecer a ninguno, lo que yo estoy teniendo como ejemplo, como colación, es que para que una constituyente prospere, tiene que haber una coincidencia de diferentes factores políticos que remen en la misma dirección. Y lo que yo traje a colación con el ejemplo de la ULA es que pareciera que las visiones de lo que debe ocurrir en el país va cada quien por su lado. No hay unidad de criterio. No, fíjate que te doy el ejemplo. En la mesa, por supuesto, nosotros hemos venido planteando la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha tomado fuerza fuera de la mesa. Te repito, la Constituyente arrancó con 50, hoy tiene 70 puntos. Tú no puedes obviar esa realidad de que el país quiere el cambio y quiere el cambio lo antes posible. Ahora, hay algunos que plantean de que el cambio se va a producir a través de la Asamblea Nacional. Y eso no es cierto. Sí, la Asamblea Nacional sería una victoria política, pero no es que tú produces el cambio con la Asamblea Nacional, más que es una Asamblea Nacional con los brazos amarrados. Ahí estamos todos de acuerdo en la mesa de la unidad en que nos vamos a poner de acuerdo para tener candidaturas únicas para la Asamblea Nacional. Ahora, Luis, se me acaba el tiempo, me queda apenas algo más de un minuto. Tanto en el discurso de Leopoldo como de María Corina hay la coincidencia de la necesidad de salir de este gobierno cuanto antes, de no esperar hasta el 2019. El ejemplo de la constituyente o el ejemplo de la Asamblea Nacional pareciera apuntar a que la salida no es inmediata. Y con eso quiero cerrar. La salida es tan inmediata como los venezolanos estemos dispuestos a asumir el camino para que se concrete esa salida. Hoy, el mismo llamado que se hizo el 23 de enero está vigente hoy. Creo que incluso mucho más vigente porque la crisis económica se ha ido acrecentando. Y todos los venezolanos, sin distingo ahora de posición política, incluso muchos de los que siguen creyendo en el oficialismo, que siguen militando en el PSUV, quieren cambio político cuanto antes. La situación no espera para más. Yo creo que al presidente Maduro le quedó grande Venezuela y por supuesto a los poderes públicos les queda mucho más grande. Ahora, evidentemente, y la última inquietud en 20 segundos, hasta en el mismo oficialismo se nota la ruptura, hay marea socialista y demás, pareciera que hay sectores del oficialismo que quieren salir de Maduro, pero el que salga Maduro del poder no significa que va a llegar la oposición. Y ahí con eso cierro. Bueno, precisamente
Por ello es que el cambio, cuando nosotros hablamos de cambio urgente, profundo e incluyente, es para cambiar el sistema político en Venezuela, porque no podemos seguir hablando de un socialismo que le ha traído atraso a Venezuela, porque que no es ni socialismo ni comunismo, esto es un autoritarismo mezclado con militarismo, mezclado con unos toques de comunismo. Es decir, esto lo que ha generado es un retroceso en el país. Esto tiene que cambiar. Quién llega después de esto ya es otro tipo de discusión, pero el sistema tiene que cambiar para que volvamos a tener en Venezuela un sistema donde se respeten los derechos humanos, un sistema donde cambie la política para que pueda cambiar la economía en Venezuela. Muchísimas gracias, Luis. Luis Florido, dirigente Gracias nacional a ti. de Voluntad Popular, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta.